Hoy van a tener que soportarme 2 veces, lo cual quiere decir que algo han hecho. Pero bueno, nuevamente mi gratitud no es una formalidad, lo digo de corazón. He venido por primera vez a Costa Rica y este país es un país bello geográficamente y en su gente. En todas partes me han atendido de una manera que me da muy pocas ganas de volver, no porque me peguen en mi casa, pero sinceramente han sido muy hospitalarios, muy generosos, seguramente más de lo que yo merezco, así que me siento muy, muy halagado, muy congratulado y muy obligado hacia los amigos y colegas que han tenido la deferencia de invitarme. Le pedí recién a Rosario que sacara una foto al auditorio, como ustedes están viendo, porque quiero que vean en Argentina que realmente he hablado ante un número tan importante y tan calificado de gente. Porque la última vez que hablé, me aplaudieron 2 días, que eran los hermanos Jorge y Fernando Díaz, amigos míos, que eran los únicos 2 que estaban. Hablando en serio, y antes de entrar un poco en el tema que se me ha asignado hoy y tratando de siempre respetar los tiempos, que es la mínima correspondencia que uno puede tener para con ustedes y con los organizadores, pensaba anoche, yo tengo la creencia de que hay mensajes que vienen de arriba. Cada uno cree en quien cree. Anteayer decíamos, un poco en broma, con mi ya amigo y respetado y tan valorado don Álvaro Hernández, que yo cada vez que lo nombraba tronaba, entonces había una deuda pendiente, pero después interpreté bien cómo era el mensaje. Dios, o el Dios en el que quizás mayoritariamente creemos, el Dios de los cristianos, no se manifiesta con truenos. El que se manifestaba con truenos era Zeus, el tonante, padre de los dioses del Olimpo. Y yo creo que él lo hacía cada vez que yo lo nombraba a Álvaro para compartir conmigo la alegría de citar a uno de los juristas jusprivatistas más lúcidos y humanamente más representativos de Centroamérica. Y hablando de esos temas del destino, anoche vi el primer tiempo del partido de Costa Rica con Panamá en el hotel, y el segundo tiempo lo vi comiendo un poco de carne argentina porque extrañaba un poquito. Había probado el gallo pinto y me encantó, probé el plátano, pero bueno, soy carnívoro y entonces pensaba que siendo un partido con tanta lluvia, tan difícil, de visitantes en Panamá, que haya ganado tan merecidamente Costa Rica y que yo estuviera viendo el partido rodeado de ticos, lo que quiere decir es que tienen que invitarme de nuevo si quieren llegar a Rusia en el 2017. Bueno, don Álvaro me ha encomendado compartir con ustedes, si ustedes tienen la paciencia de tolerarlo, una especie de paneo en 20-25 minutos del régimen de la responsabilidad civil en el nuevo Código Civil Comercial unificado de mi país, de la Argentina, que como ustedes saben está en vigencia desde hace apenas menos de 3 meses, el 1 de agosto. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo posible, por supuesto que hay mucha cosa allí, pero mi plan operativo sería, primero, alguna referencia de orden metodológico, como para contarles a ustedes cómo se ha diseñado en este nuevo código el régimen de la responsabilidad civil, y después un análisis muy sucinto, muy breve, de los matices principales de esta nueva regulación. Yo la semana pasada leía, obviamente no tuve tiempo material de leerlo entero, pero sí estuve hojeando un ejemplar de una obra recientemente editada por un entrañable amigo, el profesor Ramón Daniel Pizarro, que es uno de los civilistas más brillantes en este momento en la Argentina, un hombre joven pero con mucha trayectoria y con mucha solidez.
que ha sacado una obra en 3 tomos sobre el régimen de la responsabilidad civil y la responsabilidad empresaria a la luz del nuevo código. Y él dice algo en su prólogo que lo anoté muy brevemente y que lo comparto yo plenamente. Dice Daniel: en materia de derecho de daños, el nuevo código es prudentemente conservador, pues mantiene gran parte de lo bueno que teníamos en el régimen anterior, pero receptando la evolución de numerosas instituciones operada en los últimos 40 años. No hay saltos al vacío. Y yo creo que es cierto. Creo que es cierto. ¿Por qué esto de que no hay saltos al vacío? Porque los ha habido en algunos otros ámbitos del nuevo Código argentino. No sé si saltos al vacío, sí digo innovaciones que quizás van más allá de los requerimientos sociales reales. Esto ha sucedido en materia de derecho de familia y ha generado varias controversias y algunas, digamos, modificaciones hechas por la Comisión Bicameral y por el Poder Ejecutivo, que en definitiva no fueron sancionadas, no están integradas al Código, como es el tema de la fecundación post-mortem, del alquiler de vientres y esas cosas. O sea, en derecho de familia este Código ha sido quizás un poquito demasiado progresivo o progresista, pero en materia de responsabilidad civil es razonable en cuanto a que, como dice Pizarro, ensambla lo antiguo con lo nuevo y creo que con una buena mixtura, y el producto final a mí me gusta personalmente mucho. Metodológicamente, ¿qué sucede con la responsabilidad civil? En el viejo Código argentino de Vélez Sarsfield, de 1871, la responsabilidad civil estaba tratada asistemáticamente, como no se podía pretender de otra manera por la época en que fue gestado. En el nuevo Código, la responsabilidad civil está tratada dentro de un capítulo del libro tercero de los derechos personales. O sea, ¿qué es esto? En 2 palabras. ¿Cómo es la metodología del nuevo Código Civil y Comercial argentino? Tiene un título preliminar que realmente es interesantísimo, en 18 artículos, que hace a todo el Código. Y después tiene 6 libros. El primer libro es la parte general, teoría de las personas, los bienes y las cosas y los hechos y los actos jurídicos. El libro segundo está vinculado al derecho de familia. El libro tercero son las obligaciones y sus fuentes. Hay una teoría general de las obligaciones y después las fuentes de las obligaciones. Los contratos, primero que nada, con una teoría general de los contratos. Después los contratos típicos, civiles y comerciales. Y después otras fuentes de las obligaciones. Y allí aparece la responsabilidad civil como otra de las fuentes de las obligaciones. Más allá también después de la voluntad unilateral, la gestión de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Después hay un libro cuarto que trata de los derechos reales, un libro quinto que trata de las sucesiones y el sexto y último que trata de disposiciones comunes a los anteriores, donde están allí incluidos prescripción, caducidad, privilegios y derecho internacional privado. Ese es un poco el modelo general. La responsabilidad civil, como decimos, está dentro del libro tercero como otra fuente de las obligaciones después de los contratos. Esto está normado en no muchos artículos. El Código en total tiene 2.670 artículos, considerando que involucra al derecho civil y al derecho comercial. Es un código bastante sucinto, con una redacción bastante inteligible, muy del siglo XXI. Está la responsabilidad civil tratada en 73 artículos, del 1708 al 1780, lo cual es un número, me parece, acotado, interesante. El tema está dividido en 11 secciones. Yo se los comento, les decía, esta primera parte es metodológica, nada más que para que ustedes tomen una idea del diseño estructural del régimen de responsabilidad civil en este código. Estas 11 secciones se dividen así. Primero hay disposiciones generales, comunes a todo el régimen de la responsabilidad civil. Esto es bastante frecuente metodológicamente y creo que es bueno. O sea, además de la parte general, del libro primero, hay partes generales sectoriales. Hay una parte general
de las personas jurídicas, hay una parte general de las obligaciones, hay una parte general de los contratos, hay una parte general de los derechos reales, hay una parte general de las sucesiones, hay una parte general de la responsabilidad civil. Entonces, hay una sección con normas generales para toda la responsabilidad civil. Después hay una sección vinculada a la función preventiva, que anteayer hablábamos y he escuchado a colegas felizmente hablando todos el mismo idioma, la prevalencia de la función preventiva. Después hay una sección vinculada a la función resarcitoria. En la función resarcitoria allí aparecen secuencialmente el tratamiento de los elementos de la responsabilidad civil y las eximentes, de lo cual dentro de un rato me van a tener que soportar también un poquito hablando de eso. Después hay una sección dedicada al daño resarcible. Yo coincido plenamente con la profesora que me precedió, Andrea es su nombre, su apellido, discúlpeme, todavía no lo internalicé, en lo que escuché, en el sentido de que el daño resarcible es el eje del sistema y por lo tanto tiene una sección propia, el daño. Hay una sección sobre responsabilidad directa, por los actos propios, hay una sección dirigida o vinculada a la responsabilidad por el hecho de terceros o responsabilidad indirecta o vicaria. Hay una sección de la responsabilidad por intervención de cosas y actividades riesgosas, que tiene matices novedosos y de interés. Hay una sección de responsabilidad colectiva y anónima, que no estaba regulada en el viejo código anterior. Después hay supuestos especiales de responsabilidad. Después hay una sección relacionada al ejercicio de las acciones de responsabilidad, fundamentalmente la legitimación, donde había grandes problemas en la doctrina y en la jurisprudencia argentina. La norma del artículo 1078 del código anterior era una norma muy cerrada en materia legitimatoria, sobre todo en daño moral, o daño extrapatrimonial, como se llama ahora. Y por último, en todo el capítulo, hay una sección vinculada a los vínculos de precedencia entre la acción civil y la acción penal, que ya coexistía, ya existía en el código previo, pero que fue rediseñada a la luz de pautas que la jurisprudencia, sobre todo de la Corte Federal, fue incorporando en la materia. Ese es el tratamiento secuencial de todo el régimen de la responsabilidad civil dentro de este libro tercero como otra fuente de las obligaciones. Dentro de sus matices más relevantes, ustedes sabrán disculparme a veces hablar tan rápido de temas tan grandes, pero bueno, el tiempo es el que manda. Se destacan, por ejemplo, la designación. Se habla de responsabilidad civil y no de derecho de daños. Nosotros decíamos antes de ayer, bueno, esta alternativa, responsabilidad civil, derecho de daños. Se habla de responsabilidad civil, es una opción. Se sigue en esto la tradición española, francesa, italiana, portuguesa. Es una opción. Se consagra la función preventiva, diferenciándola de la resarcitoria. Decíamos que esto es muy importante. Por supuesto, hay matices en la función preventiva sobre cómo se debe ejercer, cuáles son los módulos operativos de la función preventiva, no solo anticiparse a la causación del daño, sino anticiparse a su recidiva y anticiparse a su expansión. Decíamos anteayer que en el proyecto originario elaborado por la Comisión Redactora estaba prevista también la función punitiva a través de lo que tradicionalmente se llaman los daños punitivos o punitive damages, o sanciones pecuniarias disuasivas, como le llamaba el proyecto. Estas sanciones pecuniarias disuasivas fueron suprimidas por el Poder Ejecutivo Nacional y en la ley de irresponsabilidad del Estado, porque el Poder Ejecutivo de mi país sacó la responsabilidad civil del Código, la llevó a una ley especial a la que los civilistas llamamos, los administrativistas están muy contentos, pero los civilistas le llamamos ley de irresponsabilidad del Estado, en la que se dice que el Estado no puede ser sometido a sanciones pecuniarias disuasivas, siendo que la sacó del Código Civil, con lo cual es impensable que se le aplique. Se le podrían aplicar, a lo mejor, eventualmente,
por vía del derecho del consumo, pero es difícil imaginar porque en realidad el Estado no suele ser proveedor de bienes y servicios en la relación consumerista. Lo cierto es que la función sancionatoria o punitiva fue sacada del Código. Pero es importante que exista y esté la preventiva. Están unificadas la responsabilidad contractual y la aquiliana o extracontractual en su función resarcitoria. Esto está en el artículo 1716, lo cual, aunque todos lo sabemos, es bueno que, me parece, quede en claro que el incumplimiento contractual es un ilícito civil que genera responsabilidad. Hay una regulación secuencial de los presupuestos de la responsabilidad civil, lo cual es muy útil y muy bueno y ordena mucho el sistema. En el viejo código no estaban así diseñados ni pensados, había que extraerlos de normas alternativas, salteadas. Aquí hay un tratamiento secuencial de la antijuridicidad, digamos, en ese orden, de los factores de atribución, de la relación causal y del daño resarcible. Hay una regulación de los... dentro de un rato vamos a hablar del tema. Los eximentes de responsabilidad, en general, los diferenciamos. Esto, obviamente, creo que hablamos un idioma común entre los eximentes como género y las causas de justificación, que son los eximentes que borran la antijuridicidad. Normalmente los eximentes operativos, de los que me voy a hablar según me ha encomendado la organización del Congreso dentro de un rato, son los relacionados a la alteración del régimen de causalidad adecuada. Cuando esos eximentes afectan a la antijuridicidad o suprimen la antijuridicidad, estamos hablando de causas de justificación. Entonces, el Código menciona las causas de justificación primera, que son el ejercicio regular de un derecho y la legítima defensa propia o ajena y el daño necesario, pero no quiero meterme en eso porque no es el tema. Y después trata las eximentes propias, las eximentes que hacen a la relación causal, de lo cual tampoco me voy a meter porque lo vamos a hablar dentro de un ratito. En relación a los elementos de la responsabilidad civil, en la antijuridicidad consagra la antijuridicidad material. Fíjense ustedes, el artículo 1717 del Código Nuevo, que sustituye el 1066 del Código Viejo con un giro copernicano de 180 grados, dice esto: cualquier acción u omisión que cause un daño es antijurídica si no está justificada. Esto lo decíamos anteayer, esto es la antijuridicidad material, es el alterum non laedere justinianeo. O sea, todo daño es resarcible si se lo causa sin una justificación válida, independientemente del posicionamiento del dañador, sea daño directo, daño indirecto, sea daño patrimonial, extrapatrimonial, sea daño vinculado a un reproche subjetivo, daño vinculado a un factor objetivo. Si no hay una causa que lo legitime, que lo justifique, el daño es resarcible. Esto creo que es un progreso, es un progreso retrógrado, es un progreso de una máxima romana fundante, estructural. Alterum non laedere, no dañar a otro. ¿Qué pasa con los factores de atribución? Se mencionan los factores objetivos de atribución, se los alude, el riesgo, el vicio, la garantía y la equidad, lo cual yo creo que es cierto. Es opinable si puede haber alguno otro suelto, pero lo interesante y que ha generado algunos debates es que en un artículo puntual, el nuevo código dice: los factores objetivos de atribución están en la ley o en la voluntad particular cuando hay acuerdo de voluntades, cuando se los pacta. Si no hay referencia legal o convencional al factor objetivo, la norma de cierre es la culpa. Esto produjo en un sector de la doctrina nacional una especie de sobresalto. Y dicen, ¿pero cómo? Se vuelve al viejo sistema francés de la imputación culposa. No. La culpa es norma de cierre en el sentido de que los factores objetivos no se presumen. Los factores objetivos tienen rango legal. Don Álvaro coincide conmigo y eso me da mucha tranquilidad. Y si la ley no habla, o el contrato, de un factor objetivo de atribución, la culpa
es la red de base. Pero esto no quiere decir que la culpa sea el primer factor de atribución, sino el último, el continente, la norma de cierre del sistema. Se incorpora como factor objetivo el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, esto lo tenemos en todos los códigos, pero además por actividades riesgosas, con o sin cosas, lo cual se venía aplicando por la jurisprudencia, pero sin norma, y yo creo que al día de hoy cada vez tenemos mayor operatividad en esto. Actividades riesgosas, aunque no se empleen cosas, no solamente, por ejemplo, en materia medioambiental, en materia de normativa especial de residuos peligrosos, sino en actividades humanas, los barras bravas, los tumultos, las manifestaciones, los piquetes, como le llamamos en Argentina, en fin. Hay, además, dentro de los factores de atribución, referencia a factores objetivos en supuestos específicos que están diseminados dentro del código. Por ejemplo, hay responsabilidad objetiva del fiduciario por los daños causados por el riesgo o vicio de las cosas fideicomitidas. Hay responsabilidad objetiva del tomador o guardián de las cosas dadas en leasing. La responsabilidad objetiva del proveedor de bienes o servicios viciosos o riesgosos. Esto está en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que no ha sido derogada. Fíjense ustedes, dentro del régimen de los contratos se regula como un diseño especial, una familia especial de contratos, no un tipo contractual especial, sino una forma especial de contratación, junto con los contratos por adhesión o cláusulas predispuestas, los contratos de consumo dentro del nuevo código. Pero ahí hay un bloque mínimo de normas que se complementa con la subsistencia de la Ley de Defensa del Consumidor 24240. Y esa ley 24240 que subsiste y que se ensambla en este núcleo duro estructural del código, se dice que obviamente hay responsabilidad objetiva del proveedor, del distribuidor, bueno, creo que hay una norma similar aquí en Costa Rica. Hay responsabilidad objetiva del dueño de animales que causan daño, dice 1757, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay factores objetivos de atribución en leyes especiales. En la Ley General del Ambiente dice expresamente que el factor de atribución del dañador del ambiente es objetivo, aunque haya autorización administrativa va a responder igual. En la Ley de Residuos Industriales, en la de daños nucleares, etcétera, 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 etcétera. Pero siempre está mencionado en la ley o está pactado si lo permite el tipo de convenio del que se trate. Respecto de, por ejemplo, el concepto de guardián, también se introduce una interesante novedad que diluye algunos debates. En mi país se discutía mucho la noción de guardián, incluso en la jurisprudencia. Ha habido fallos, por ejemplo, que le han otorgado el carácter de guardián al conductor del colectivo que produce el accidente porque era el que estaba al mando del volante. Y en realidad lo que dice el artículo 1758 es que el guardián es el que tiene la guarda material de la cosa y además la guarda provecho. Es un mix entre la guarda material y la guarda provecho. No basta con la mera guarda material. Tiene que haber una utilidad en la operación, en la instrumentación, en el empleo de la cosa que causa el daño. Insisto en que me disculpen porque estoy sobrevolando una zona tan rica de una manera que me da vergüenza, pero bueno, veo el reloj. En materia de culpa, se abandona aquella viejo criterio romanista y del código precedente de la culpa leve, grave, levísima, y la culpa se la singulariza conforme a las circunstancias, lo cual permite, por ejemplo, afinar la culpa profesional conforme a criterio judicial. Y cuando se habla del dolo delictual, el dolo como factor determinante de la responsabilidad civil, como intención de dañar, se agrega que también es dolo la manifiesta indiferencia de los intereses ajenos. Esto lo dice 1774. Esto para mí me recuerda, cuando lo leí por primera vez, a lo que es el concepto del actual malice o de la real malicia de la doctrina de la Corte Federal Norteamericana en materia de responsabilidad de la prensa, ¿no? Esta severa despreocupación que es tan humana y tan argentina hacia los derechos de los demás. Ustedes son una nación de gente educada, la mía no.
Esto de la severa despreocupación lo vivo todos los días, lo sufro todos los días. En materia de relación de causalidad, bueno, se mantiene la causalidad adecuada y se acota el régimen de consecuencias. En el Código de Vélez había cuatro niveles de consecuencias a nivel de causalidad. Las inmediatas, las casuales y las remotas. Ahora se suprimen las remotas y se responde por las inmediatas y las casuales cuando fueron previsibles. Parece más razonable. ¿Qué pasa con el daño? Rápidamente. El daño es definido como una lesión o un interés no ilícito que compromete la persona, su patrimonio o los derechos de incidencia colectiva. La persona, su patrimonio o los derechos de incidencia colectiva que están regulados en el artículo 14 del nuevo código, en ese título preliminar. Hay derechos individuales, hay derechos colectivos o de incidencia colectiva y hay derechos individuales que se operan grupalmente, como son los llamados intereses individuales homogéneos, donde hay una causa común de afectación y una perspectiva real de reclamación grupal, colectiva, en un mismo proceso. Se enuncian los requisitos del daño, tiene que ser, o puede ser directo o indirecto, actual o futuro, cierto o subsistente. Y se dice, cuando se habla de la indemnización del daño, que la indemnización comprende los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Esto yo creo que es importante porque hablábamos ayer con don Arturo y él me decía que quizás aquí en Costa Rica pasa y pasa en el mundo, yo lo he visto en otros países hermanos. Yo creo que a raíz de cierta cerrazón conceptual del Código Italiano del 42 en materia de daño moral, hubo una hipertrofia de requerimientos singulares de resarcimiento por rubros, donde se debatía si eran rubros autónomos del daño moral. Entonces se pedía el daño patrimonial claramente, y en el daño moral entonces aparte se pedía el daño a la vida de relación, el daño a la integridad sexual, el daño a las legítimas expectativas, el daño psíquico, el daño... Y en realidad me parece que lo que se dice acá es, esas son manifestaciones específicas que hay que probar del daño extrapatrimonial. Pero no salimos del campo bipolar. El daño tiene dos categorías. Patrimonial, cuando incide ese interés no ilícito en el patrimonio de la persona o en los derechos de incidencia colectiva si no hay una afectación singular, lo que se llama el daño ambiental puro, o extrapatrimonial, que es cuando incide en estos ámbitos no patrimoniales, o no patrimoniales, pero sí patrimonializables en la indemnización, dentro de los cuales cabe, por ejemplo, nos va a hablar Federico dentro de un rato de la pérdida de chance, el derecho a la integridad personal, las afecciones legítimas. Se habla de que se deben, si corresponde, resarcir los daños causados a los derechos personalísimos, sobre todo a la integridad espiritual, la honra, la intimidad, la propia imagen, la identidad, etcétera, etcétera. El daño al proyecto de vida. El principio es la reparación plena, que comprenda el reintegro específico, de eso también hablaba la colega hace un rato, o la eventual publicación de la sentencia si el tipo de daño justificara esa medida resarcitoria. Hay una interesante ampliación de legitimados indirectos en caso de muerte o gran discapacidad en materia de daño extrapatrimonial. El Código Civil argentino era muy escueto en legitimación para reclamar daño extrapatrimonial o daño moral, si ustedes quieren, y decía que solo podía reclamarlo el damnificado directo y en caso de muerte, solo sus ascendientes o descendientes. Esto generó enormes injusticias y, digamos, operaciones jurisprudenciales como rascarse la oreja así, porque era el caso, por ejemplo, de los padres de un chiquito que quedaba cuadripléjico o, digamos, discapacitado por una mala praxis. Sí, reclamaban por su hijo, pero ¿y el dolor de los padres de por vida ver un hijo chiquito por una mala praxis invalidado? No es daño moral resarcible. Bueno, pero en el código no estaba y no se lo permitía. Bueno, en definitiva, lo que dice ahora el código es que en materia de daño extrapatrimonial, los damnificados indirectos, cuando la persona
esté viva o haya muerto son los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y los convivientes. Y se extiende también no solo a la muerte, sino a la gran discapacidad. O sea, hay una ampliación legitimante. Bueno, se mantiene la resarcibilidad por equidad de los daños involuntarios, se diferencian los supuestos de responsabilidad directa o indirecta. De los supuestos de responsabilidad indirecta o vicaria se alude a la del principal por los daños por el dependiente, los padres por los daños de sus hijos menores, los tutores y curadores por sus pupilos. Y se regula, cosa que tampoco estaba en el Código Viejo, el régimen de la responsabilidad colectiva y anónima, sobre la base o la idea que la doctrina y la jurisprudencia han consensuado, en términos muy sintéticos, en que responde el miembro no identificado de un grupo dañador por integrar ese grupo, salvo que él pueda probar que no participó. Hay una inversión de la carga probatoria. En materia de responsabilidades especiales, están reguladas las responsabilidades de personas jurídicas, la de los establecimientos educativos, la de los profesionales, de todo tipo, donde se dice claramente que nunca va a ser objetiva, sino subjetiva, la de los temas vinculados a los accidentes del tránsito, y se saca, como decíamos, sacó el Poder Ejecutivo la del Estado, que estaba diseñada en 3 artículos razonablemente y conforme a la doctrina judicial de la Corte ya inveterada. Después se regula el tema de la acción civil y penal, bueno, con algunas pequeñas modificaciones, pero no importantes. ¿Cuáles serían las conclusiones? Y con esto cierro y me despido por un rato, conforme al programa. Creo yo que en el Código Nuevo de mi país hay una metodológica y conceptualmente una regulación plausible que en general cuenta con beneplácito de la doctrina jus-privatista. Así como hay sectores del nuevo Código que han sido resistidos, es decir, en el nuevo Código hay grupos de resistencia que son regionales. Por ejemplo, la Academia Nacional de Córdoba, a la cual pertenezco, que no me escuchen porque me van a echar, pero Vélez Sarsfield era cordobés y se toma como un agravio a la memoria del prócer, y no es así. El nuevo Código es un homenaje a la memoria del maestro. Pero bueno, allí hay un núcleo duro de resistencia, pero de resistencia a todo el Código. Y después hay núcleos de resistencia a sectores del Código, como es, por ejemplo, el derecho de familia, donde yo personalmente tengo también mis reservas. No todos estamos de acuerdo en todo, por suerte. Pero en general, en responsabilidad civil, hay consenso. A la gente le gusta de la regulación. A la gente, digo, a los operadores jurídicos. Atiende a pautas consensuadas por la doctrina autoral y judicial en las últimas décadas y al proyecto de Código del año 1998, que fue un proyecto fundante en este tema. Lo que es de lamentar es la supresión de la función sancionatoria, que no es culpa de los redactores del Código, sino del Poder Ejecutivo Nacional, que mi modesta esperanza pido a Dios que el domingo cese en su mandato. La regulación de los procesos colectivos, cosa que también suprimió. Lo que pasa es que suprimió en una parte y se olvidó de suprimirla en otra, entonces quedaron a mitad de camino, porque le molestaban al Poder Ejecutivo, sobre todo en materia previsional, cuando los jubilados reclamaban por el 82% móvil y hay cientos de miles de millones de dólares a pagar, el Poder Ejecutivo los distrajo porque los sacó de la caja previsional para hacer caja y llevarlos a subsidios y a exacciones y a cosas que hacen. Hay un tema. Entonces, sacó del Código Civil también esta cuestión, como sacó también el régimen de responsabilidad del Estado. Pero bueno, eso ya no es culpa de quienes hicieron el Código, sino de quienes lo sancionaron. Yo les agradezco su paciencia y ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes.